Te dije que mandaron un pasquín que no tenía firma. Se la entregué al fiscal Galo Chiriboga. Se la mandé a la Presidencia de la República, a Jorge Glass y Vinicio Alvarado. Todos ellos recibieron ese pasquín. Claro, era un pasquín, no tenía firma, pero cuando escuché, le dije, señores, no es facultad mía investigar cuentas internacionales. Cuando hablaba de dinero que le entregaban al vicepresidente o a su tío, iniciamos las investigaciones a las cuentas. Claro, y tú me dices, y no salió nada, pero ¿qué quieres que le ponga? Si tú pides, hay una reglamentación en el Ecuador, yo no tengo facultad para investigar cuentas internacionales. Las auditorías se hacen internas y le pides al súper de banco, usted tiene dinero, cuántas cuentas tiene, etcétera, al registrador de la propiedad, a los alcaldes, a los municipios, etcétera. La información que recabas para ver si tú tienes incrementos patrimoniales. Y Jorge Glass, en 2 investigaciones que hicimos, no le salió incremento patrimonial. Jorge Glass es inocente. Por favor, eso lo dices tú. No, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, Luis, yo te estoy diciendo que en las 2 investigaciones Jorge Glass no tiene incremento patrimonial. Lo sabemos no bien, tiene dinero en sus porque cuentas. Lo usaba como su argumento de defensa, era su mejor carta de defensa. Yo Bueno. he auditado 2 veces por la Contraloría y estoy limpio. Tú tienes el derecho a defenderte con lo que tengas, pues si él tiene esos informes, los informes de Contraloría, ustedes tienen que ver un poquito el relato de las acciones que se hacen allí. No lo hace la autoridad, va un equipo multidisciplinario. Cuando dice, si tú tienes, dice, es que a mí, me imagino que van a tocar, que todos los informes favorables, nosotros no damos informes favorables desde el año 2008 que nos eliminaron. Segundo, los informes, yo tenía que haber hablado con más de 130 funcionarios para decirle en cada informe, sáquele bien, quítele, póngale. Anda pues a ver si un funcionario ha dicho eso. Jamás en la vida, y que me escuchen los funcionarios de Contraloría, jamás en la vida solicité nada, absolutamente nada, ni que aumenten ni que quiten, en ningún informe, jamás. Lo pueden usted investigar, que usted es un hombre investigador, que se meta a la Contraloría y además en todas las declaraciones que ellos han hecho. Hay un nombre recurrente que trae siempre a la conversación y es Alexis Mera. ¿Cuál fue el rol de Alexis Mera en toda la jugarreta de Odebrecht? Mire, si Alexis Mera se fue al Brasil a contratar un equipo de abogados, yo le pregunto a Alexis, ¿los resultados? ¿No será que fuiste a otra cosa? Porque ¿A bailar con Carioca? No sé, porque imagínate tú, su compadre que era el procurador quien lo apadrinó, porque te recuerdo que cuando Diego García fue secretario jurídico de la presidencia del gobierno del doctor Palacios, Alexis Mera fue el segundo a bordo de la secretaría jurídica y ahora Alexis Mera llegó de secretario jurídico del presidente Correa y él es la persona que está pasando de agache. Está pasando de agache Alexis Mera. Pero con una fiscalía, hasta que no haya un fiscal independiente, que vaya cualquiera de ustedes, que vayan a revisar limpiamente toda la documentación que existe ahí, estamos hablando nosotros que va a esclarecerse la verdad, pero con un fiscal que ha estado 10 años en el gobierno, que me fue a pedir a mí muchas cosas, como el caso de Worley Parsons, lo dije en Canal 1, y miren qué casualidad, la fiscalía elimina a Worley Parsons, la empresa de la cual el gerente y representante legal, la esposa de él, era funcionario del gobierno. Del gobierno de la presidencia de la República. Entonces, ¿ustedes de qué estamos hablando? ¿De qué imparcialidad? Si el único que ha perseguido Vaca es a mí. Solo a mí, dime, ¿a qué otro funcionario? Pero parece que Odebrecht no pagó $1 a Nacha en el Ecuador. ¿Qué otro funcionario han perseguido? El vicepresidente de la República. No, señor, después que comenzó conmigo, porque a él no lo iban a investigar. Yo fui, como dijo el doctor Roberto López, el diario El Expreso, el chivo expiatorio, y comenzaron la trama. Imagínense ustedes que salgo del Ecuador y estando acá invaden mi casa en la madrugada, inician un proceso de investigación con un informe de un policía que dice hay que romperle la seguridad de la casa y entrar a su domicilio y por favor denme una medida de detención para efectos de investigación. Sí, el capitán Javier Raza. ¿Puedes creer? Ese hombre lo hemos llamado a declarar 4 veces y el fiscal no lo envía. Yo le pido a los jueces, cuando se sortee esto, y a la presidenta de la Corte, que examinen este proceso para que vean la dirección que ha tenido y la persecución que ha tenido. Y que ellos administren justicia como tiene que ser, no como hasta ahora lo ha hecho. Inocente, ¿no, Carlos? Tú, hasta ahora, como lo ha hecho el doctor Luis...
el juez nacional que cogió el tema, Luis Enríquez, ¿verdad? Y luego el doctor Jurado, que era el presidente de la sala. Ellos directamente en la madrugada, a las 4 de la mañana, y por teléfono, llaman a la fiscal de Guayaquil y le dicen, que está en todo el proceso, por favor, entre también, ponga y métase a la casa de Poli, por teléfono, a través de un celular, y dicen el informe, a través del celular número tal, llamaron al celular para ordenar que ingresen a la casa de Poli. ¿Usted puede creer esto? Pero te parece raro. ¿Cómo no va a ser raro si un debido proceso era que yo estando allá me imputen? Yo estando allá, ¿por qué no me imputaron cuando estuve allá? ¿Por qué la justicia va a esperar que tú estés allá? ¿Por qué no volviste? Un momentito, yo estaba allá, pues... Cuando te enteras. Perdóname, No, yo estaba yo regresé al al Ecuador de mi problema de salud y regresé, como no puede ser de otra manera, a la posesión del presidente Moreno. Y al lado mío estaba Vaca, y al lado izquierdo el procurador. Cuando llegó Vaca con el hermano y me dio la mano, le sudaba la mano. O sea, yo ahora hago recuerdo de muchas cosas. Pero ¿por qué ahí no me detuvieron? ¿Por qué ahí no investigaste? ¿Por qué no me dejaron regresar? ¿Y por qué no regresas? Porque tú regresarías con una persecución de esa naturaleza, que te ponen ilegalmente una orden de detención para efectos de investigación a una alta autoridad como el Contralor General del Estado. Se la pusieron al vicepresidente de la República, ¿por qué no se la va a poner? Al vicepresidente, después que se pasó por todo el Ecuador, y al final le pusieron la orden, pero ya cuando se pelea con Vaca, pues, pero esto es cuando se pelea con Vaca, perdóname. ¿Y por qué se pelea? Anda, pregúntale a ellos, pues si es entre ellos la pelea, y ahí Vaca reacciona y comienza el tema contra Glass. Glass no iba a estar preso, señor. El perseguido era yo, y después como no le salió el número, y esto, la prensa, ustedes, siguieron con la efervescencia de la corrupción y ahí no les quedó alternativa que ir a otro lado. Es cierto que Correa trató de interceder por ti para que no, ante la Fiscalía General. No, jamás. Que lo diga el fiscal, pues si le han intercedido, yo no conozco eso. Correa lo que dijo en su Twitter, ¿y por qué no dejan regresarlo para que diga su verdad en el Congreso? Claro que eso era lo lógico, pues. ¿Es el único que te respalda hasta el día de hoy? No, sí. Porque he visto que jamás me ha respaldado. Nunca me ha respaldado ni ha hablado de mirada de Glass toda la vida. ¿Cuándo lo has visto que Correa ha hablado lo que es? El mejor controlador de la historia. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero anda, mira, a ver. Correa sabía... 2.270 indicios penales en la Fiscalía con más de 2.500 millones de dólares en perjuicio. Pero que dormían en la Fiscalía ¿Y qué culpa tengo yo? Hacia almohadita el fiscal Chiriboga con todo eso. Perdóname, no es el fiscal Chiriboga. Todos los fiscales. Si el de Vaca que le denuncian al vicepresidente Glass, que ese informe lo dejé firmado yo, Celi. Yo dejé firmado el informe del Campo Cine. Y no lo mandaste porque en ese entonces Moreno, el presidente Moreno y el vicepresidente estaban muy bien. Ahí no hubo pelea hasta que Glass mandó una carta en lo posterior, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo si no mandaron ese informe? Entonces lo desaparecen y luego baja del sistema Celi, lo firma otra directora que no fue la directora Flor María Guerrero la que hizo ese informe, la firma otra directora encargada ya puesta por Celi y firma Celi, cuando ellos no fueron los que investigaron, sino Flor María que era la directora. Y ella sacó ese informe con indicios penales. Aprobado por mí, te lo voy a dar, que aquí lo tengo. También te voy a dar una copia, como te acabo de dar la copia, digamos, el original de César Navas. Así trabajo yo entregando todos los documentos. Vamos a funcionario por funcionario, después vas a tener chance de... Discúlpame, pero como entramos en un detalle, entonces... La Comisión Anticorrupción, Antes de ir a eso, solamente para ir cerrando ya el ciclo Odebrecht. Tu relación con Odebrecht, ¿alguna existe? Una reunión, dices tú, y un audio manipulado. Ninguna, señor. Ningún dólar en el despacho. Ajá. Y esta de aquí, primera vez en mi domicilio, en mi oficina de mi domicilio, que era donde yo atendí en Guayaquil porque no tenía... La llamada que le haces a José Conceição Santos preguntándole por una información que ha publicado Tania Tinoco sobre... No, revisa si es llamada de lo mía. Allí también hay otro problema. Bueno, llamada de lo tuyo. Y ahí donde le digo, ojalá que todos estos corruptos de Odebrecht estén en la cárcel, le digo yo. Y también le pregunta si es verdad que van a delatar a los corruptos. Bastante preocupado todavía. De hecho, él te dice, no te preocupes, Carlos, no te preocupes. Nunca estuve preocupado. El que no ha cometido un delito no tiene por qué temer. Okay. Y me ves aquí igual como soy y como he sido toda la vida. No estoy ni avejantado, ni embarbado, como lo es otros que tú ves, que tú has visto en el exterior.
que seguramente la conciencia, yo tengo mi conciencia Correa, tranquila y con dices tú. usted he conversado un sinnúmero de veces Sí. a través de las redes. Y usted ha tenido información mía de primera mano. ¿Te refieres a Correa? Correa sabía todas estas jugarretas. Tú dices en un momento que después de que te reúnes con este hombre misterioso y sabido de Brasil, informas a las autoridades, empezando por el presidente de la República. O sea, el presidente de la República en ese tiempo, Rafael Correa, estaba consciente de que Odebrecht andaba coimando a sus funcionarios, o por lo menos estaba intentando hacerlo. Y nunca dijo Hay nada. un periodista, que no le voy a dar el nombre, que estuvo presente en un diálogo que yo tuve con el presidente Correa. El presidente Correa me llamó, me dijo: Carlos, tenemos muchos problemas con la contratación pública. Digo: presidente, eliminaron la facultad del informe previo de Contraloría que evitaba los actos de corrupción. Pero como el doctor Mera y otros funcionarios decían que la corrupción estaba en Contraloría y Procuraduría de años atrás, y ya vamos a hablar de un ex contralor que se atrevió a hablar de mí, y ustedes van a saber a quién defendía este ex contralor. Nada más ni nada menos que a PDVSA, que le imputé una glosa al vicepresidente de la República de Venezuela, Rodríguez, y era presidente de PDVSA, una de las glosas más fuertes que hemos emitido, que está en el Tribunal Contencioso y ojalá que salga ratificado. Miren ustedes, estábamos en el tema del presidente y le digo: presidente, la única posibilidad de evitar esto es que regrese la facultad de la Contraloría. Y ustedes me escucharon en el diario, usted puede dar los recortes de los diarios que siempre reclamaba que regrese el control. El control lo eliminó. Todo en la presidencia de la República, todas las cuestiones legales que iban a la Asamblea, todo el país conocía por qué manos pasaban. Cuando se hacía un cambio en una ley o se creaba una ley, ¿quién hacía? Alexis Mera. Bueno, no voy a decir que usted lo dijo, sino que yo lo digo, porque fue así, hasta la última coma. Alexis Mera me llamó un sinnúmero de cosas y él estuvo en esta trama de corrupción contra mí. Alexis Mera, tú, porque tú sabes las riñas que tenemos y la carta que le mandé al presidente Correa contra ti. Al presidente Correa le dije un día: a usted, presidente, lo rodea un grupo de ladrones. Y me dijo el presidente: ¿tú crees que Alexis es ladrón? Yo no le estoy dando nombre, presidente. Y presidente, él sabe que digo la verdad, y fue en el Ministerio de Deportes. Entonces Correa estaba solapando a los ladrones. Entonces, le decía, entonces, O por lo ¿tú menos crees? se cojudo. Porque usted va a ver quién es uno de los ladrones, pues, más adelante cuando le entregue el informe con indicios penales de un alto funcionario del gobierno de Correa. Y que ahora es un alto funcionario de este gobierno. Porque así son las cosas, porque la Fiscalía archivó la denuncia. Claro, como era pesado, como venía de este grupo, donde está incluido los hermanos Vaca, ¿verdad? Y que ustedes... Pero no me está respondiendo si es que Correa entonces se hizo el cojudo por la Regresemos con ese cojudismo que tú dices para allá. Ya vamos a hablar ya, como siempre yo hablo. Ya cogió confianza. Ya. Confianza, porque con ustedes la verdad que es un diálogo interesante y muy bonito. Mira tú, y el presidente me llama y le digo: presidente, voy a emitir un acuerdo para imponer que todos los que hacen los estudios a las obras se queden y respondan, ¿verdad?, hasta que se termine la obra, y si hay un exceso o una contratación posterior sobre una obra que dicen, siempre era incremento de obras o aumento de obras, o los costos fueron muy bajos, como por ejemplo la carretera Collas en Quito, Claro. que costó 26 millones de dólares el kilómetro. Entonces le digo al presidente: la única manera es emitir un acuerdo y que nos devuelvan el control. Le digo: porque presidente, a estas alturas del partido ya te han robado cualquier cantidad de millones de dólares. Y eso es la verdad, pues. Con esa frase. te han Perdóname, robado. al presidente de la República se lo dije yo. Yo Y le hablo valió así, carpeta. así, directo y de huevos y directo, como Y tú le lo valió. dices. No sé, pero se lo dije. ¿Cómo que no sabes? Le volvió, pues, hombre. Si no Bueno, hay nada al respecto, pues le no volvió. tanto así, porque también él llamó preocupado por la situación. Le digo: presidente, es impresionante. Mira, no había obra, por eso es que tú ves 2.200 indicios penales, pues. ¿Cuándo en la historia? Dime, ¿cuándo en la historia nosotros triplicamos las acciones de control y revelamos a un gobierno que ha sido fiscalizado? Pero ahí quedaban, y la Es verdad. robadera por todos lados. Entonces hizo un informe ahí, pero en la robada de la plata pública se Es producía. verdad, es verdad. Entonces, pero por favor, cuando lo vi a Celi que se quedó ahí,
abruptamente con un video que rompe documentos públicos y el COIP dice que usted desaparezca, rompa documentos públicos, tiene de 3 a 5 años de prisión. Y nadie hace nada cuando rompe a pista y paciencia de todo y le empuja al secretario y al otro y dice, carajo, yo no voy a hacer caso. Entonces es un hombre que está legítimo. Perdóname. Entonces, terminando con el presidente Correa, que creo que es uno de los temas que a ustedes les interesa mucho. Al presidente Correa le metieron estas leyes y es culpa de él haber aceptado que la Asamblea o el Congreso cambie, porque es importante decirle, esto se hace por ley, pues. Le quita la facultad reformando la ley de la Contraloría. ¿Pero Correa es corrupto? No me consta, yo creo que el presidente Correa hizo su función y será el país la que tiene que catalogarle. Lo que sí le puedo decir al presidente Correa, y él lo sabe, es que la mayoría de sus funcionarios han sido observados por esta autoridad a lo largo y ancho de los 10 años. No solamente de él, del gobierno y los 3 gobiernos. Traías a la mesa el episodio de Pablo Celi en su nombramiento como Contralor Subrogante. Fue un momento entre el 2 de junio en adelante cuando quisiste tener una pugna pública con Pablo Celi para definir quién era realmente o legalmente quien debía asumir el puesto de Contralor Subrogante, si él o Sabello Mon, ¿verdad? No, yo no quería tener ninguna pugna. Hombre, la autoridad que elige la pública la hubo. A una embajada te presentaste para dar fe de que había firmado. Porque tenía que responder a la legalidad de un país donde se está asumiendo una posición ilegítima y eso no podía dejarlo así. Te recuerdo algo, que yo seguía siendo contralor pues cuando fui al consulado. Sí, claro. Entonces, era mi facultad de nombrar y remover. Ojo, lo que le voy a decir. Al presidente Moreno... ¿Perdón? ¿Por qué querías remover? Porque en esos momentos descubrí yo que el informe de Vaca lo escondía y lo sostenía y no dejaba entregarlo, y me lo dijo Daniel Fernández de Córdoba. Que ahora ha dicho por ahí que no firmó. Te voy a entregar el WhatsApp donde él me envía el informe con indicios penales entregado a la administración de Vaca. ¿A quién se lo entregaron? Porque no tiene firma de recepción. Sí, señor. No, eso, porque los informes secretos no van por el sistema, como dice Vaca. Aquí está, la Contraloría dice que no tengo indicio penal. Don Carlos Vaca Mancheno, los informes secretos con indicios penales no van por el sistema, pues. Van de autoridad a autoridad a las manos porque dice que es secreto. ¿Cómo lo vas a poner en el sistema un documento penal que es secreto de paso? No puedes. No puedes ponerlo en el sistema. Entonces, claro, pides el sistema y el sistema te va a decir que no tienes nada. Pero él sabía perfectamente que tenía indicios penales. Lo sabía Celi, lo sabían los funcionarios como Vallejo, la doctora Vivanco y todos ellos que puedes tú entrevistar. Discutieron ese informe. ¿Sabes, Ramón? Entonces, ¿por qué gozaba su confianza? Todos los funcionarios gozaban de mi confianza, si no, no hubiera hasta Celi. Claro, tú tuvo 10 años conmigo y él dice que los reglamentos, sí, él lidió con los reglamentos, con él y Pablo Wilson Vallejo, se hacían los cambios de la reglamentación y me lo presentaban a mí. Ellos me traían las reformas, como es lógico en toda función pública. Solo esto, Luis, Consulta Asesorías Legales, una empresa de asesorías legales en la que participa Sabello Mon, su cuñado y otras personas. Tiene como principal cliente a Odebrecht, es incluso la compañía que le arrienda las oficinas a Odebrecht por $5.500 mensuales. La fiscalía está indagando por este lado, he estado revisando los interrogatorios de fiscalía y me parece que fiscalía tiene ya una hipótesis de para qué servía esta empresa, cuyo principal cliente, repito, era Odebrecht y Caminosca. Bien. Con personas tremendamente vinculadas a usted, la persona que usted quiso encargar de la Contraloría General, parte de su familia. Déjame informarte del tema, no parte de mi familia. Bueno, sí, mi cuñado cuando llegó ahí no estaba Odebrecht y era una empresa de consultorías. Escúchenme bien, y lo saben ellos, jamás se inició esa empresa aparentemente por lo que leo. Yo no tenía nada que ver primero porque me decía el fiscal y le pedía que me acusen. Los fiscales buscaban que me nombren a mí o buscaban a ver si yo recibí $1 o he intervenido en algo. Todo era la persecución para ver dónde me podían coger en algo o dónde me podían acusar en algo. Me parece un poquito raro. La persona que usted quiere encargar de la Contraloría, después de que ha salido por el caso de Odebrecht,
tenía una empresa cuya principal Escúchame, cliente era Odebrecht. la doctora Chamón, de lo que Alquilaba yo la conozco, oficina de Odebrecht. de lo que yo conozco, ella no es funcionaria de esa empresa ni ha tenido que Fue ver con la gerente empresa. general del 2013 al 2014, está en sus propias declaraciones. ¿Desde qué Ante la tiempo? Fiscalía. Pero no cuando estaba en Contraloría, pues. Evidentemente no va a ocupar un cargo en Oye, Contraloría por y favor, al mismo tiempo ser acuérdese gerente. usted que la doctora Chamón viene siendo presidenta de un tribunal contencioso de la Corte de Quito. Llévale la historia a una profesional, no un hecho puntual. No, es que no es un hecho puntual. Es un hecho puntual. Que está vinculado Porque- con la empresa. Porque más si tú me dices que ahora estás en la corrupta de posta, tú última estuviste década. en Diario La Hora, pues. Entonces Sí. tienes que revelarte que tú eres el Pero Diario ya La Hora. ahora no es Odebrecht. Ah, pues. Oye, estoy haciéndote una relación, porque tú no puedes considerar ella estuvo ahí o no estuvo ahí. Aquí el hecho es, ¿qué tiene que relacionar conmigo? Y mi pariente político que estuvo ahí fue cuando no tenía nada que ver esa empresa. Él cuando llegó ahí, que lo llamaron a hacer consultorías, y ahí quedó el tema. Pero la historia de eso es de una empresa que se creó allá. Vaya a ver usted con quién Odebrecht ha contratado con todas las empresas, como con 50 empresas del Ecuador. Con 50 empresas del Ecuador. Y vaya a ver usted los estudios jurídicos como Pérez y Bustamante, donde el señor consensuado puso como elemento de comisión importante un doctor Marchán que dice que le había presentado con el señor consensuado Santos, ¿verdad? De eso no se olviden ustedes, que es importante. Lo llaman a declarar al señor un abogado de este estudio jurídico. ¿Y ustedes han revisado qué dijo? No. ¿Usted que es acucioso? No. ¿Sabe lo que dijo el señor? Que en mi vida me ha visto personalmente, que jamás me ha presentado con este señor, que no tiene ninguna relación y que me conocía a mí por los medios, que era Contralor del Estado. A pesar de que esa empresa era el estudio jurídico también de los señores brasileños. Y me inmiscuía a él, que él me presentó con él. Miren ustedes, tamaña mentira. Un hombre que fue preparado a acusarme para liberar, y le voy a entregar un documento. ¿Por qué a ti? Porque Vaca me perseguía a mí. Porque Vaca, cuando fue a la Contraloría a pedirme el cargo, ¿Qué fijación tiene? escúcheme, primero por el informe penal que le saqué a Diego Guzmán, socios y panas de toda la vida. Y segundo, cuando fue a la Contraloría, que toda la Contraloría lo sabe, y también la Mira, Fiscalía. por Sucre. Déjame terminar. ¿Por No, Sucre por o No, por no, en gastos reservados también. de la Escúchame, comisión del 30 no de es el junio? gasto reservado. Bueno, esa es una parte, hay otro que no lo conocen. Entonces, ¿qué resulta? Va Vaca a mi despacho y me dice, y me va a pedir que lo nombre su Contralor General. Y entre eso le digo... ¿Vaca ya era fiscal o era asesor? No, político? él estaba en la... creo que estaba con Pepe Serrano, asesor del Ministerio del Interior. Sí. Entonces, va en nombre del presidente de la República. Doctor Vaca, usted estuvo en mi despacho 2 veces por este asunto. ¿Y qué le dije yo? Carlos, te ruego que te retires de aquí, porque yo no te voy a nombrar, sino búscate donde tengas que ir. Pero tú no me vas a decir que vienes en nombre del presidente y que te dé 50 o 100 cargos y que tú venías a hacer reformas a la Contraloría y que querías ser el subcontralor general del Estado, impuesto por él y aparentemente Por Correa. por el presidente. Y lo saqué del despacho y todos los funcionarios de Contralor lo saben. El mismo Celi, el mismo Vallejo y todos los que estaban ahí. Y lo retiré. Y entonces me dice, pero Carlos, tranquilízate, que el vicepresidente también va a venir a hablar contigo, porque el tema, ¿y cuál es tu desesperación con el cargo? Quería ser su Contralor General y lo rechacé. Y él no pudo aceptar un tema como este. O sea, se sintió ofendido. Y por eso viene una persecución política contra ti. Total, y ahí viene el tema de Guzmán. ¿Por qué no se puede ver desde la otra forma? Tú dices que hay, un informe contra un fiscal general, que ha habido riñas anteriores y que por eso viene una persecución política utilizando delaciones internacionales. Bueno, no un gran caso. ¿Por qué no se puede ver de la otra forma? Tú sabías que te venía un gran caso encima, había delaciones que no se conocían los nombres, pero se sabía que había delaciones sobre Ecuador ya en Brasil. ¿Por qué no podemos pensar que preparaste un informe con el cual negociar con el fiscal general de la Nación, como el del 30S, que no aparece y que la Contraloría no reconoce como cierto, que el único que reconoce como cierto es la persona que lo denuncia, Fernando Villavicencio y Andrés Páez, y tú? Seguramente ellos no tienen credibilidad tampoco, ¿no? Nadie tiene credibilidad. A lo No, mejor yo solo tú. Pero lo que sí te quiero decir es lo siguiente.
tú no puedes defender o argumentar un tema diferente a la realidad de un hallazgo donde funcionarios elegidos por el presidente Correa en una comisión 30S para que vayan a una Secretaría de Inteligencia, se metan en la Secretaría de Inteligencia, donde todo es reservado, trabajen desde ahí, piden la información a todos los medios de comunicación y resulta que comienzan a cobrar sueldos desde el primer mes y luego ordenan para que se pague al uno, al otro y ahí sale el informe con cerca de $290,000 en perjuicio, ¿verdad? Hay quien dice que José Serrano también está atrás de todas estas denuncias con el interés de hacerse de la Fiscalía General. ¿Cuál es su relación con Serrano? Ninguna, pues. Ya me va a escuchar más adelante y algún momento el país va a escuchar algo mucho más todavía, pero todo a su debido tiempo. El señor Vaca y su equipo hicieron esto en la Secretaría. ¿Cómo tú me puedes decir que esto sirve para transar? Si eso tiene mucho tiempo atrás. Tú Yo filtraste no he filtrado documento. nada. ¿De dónde salió? Vea, yo soy un hombre correcto y usted ya creo que algo me conoce, ¿no? O por lo menos hemos dialogado un poco. No filtraste el documento. En mi vida. El documento Entonces, salió una absolutamente. semana antes de que el fiscal presente su acusación. Por esa razón, dice el fiscal, este desgraciado de Poli me filtró y vaya y acusa a mi hijo y libera a los otros. Fíjense ustedes, eso es, así trabaja la justicia de la fiscalía. Y sin embargo, sí libera a los corruptos de Petroecuador en la refinería de Esmeraldas. Nadie dice nada de los políticos. ¿Dónde está la defensa de los políticos? Son recursos públicos. ¿Ustedes saben cuánto se evadió en la refinería? $600 millones señalados en mi administración. Pero en la refinería del Pacífico, en cambio, según tú, no pasaba nada, todo estaba... También te equivocas. Incluso luego quisiste meter presos a los viejitos de la comisión. Ya vamos a hablar de eso. ¿No También te equivocas en eso, porque la Contraloría sacó muchos informes con glosas que decían que no hay nombres, con nombres y apellidos, que superaron los $40 millones. El resto de que un día me preguntaba un periodista, pero ¿por qué esto permite que hagan y por qué no hacen caso? ¿Yo qué tengo que ver con la obra del gobierno? ¿Acaso que nosotros dirigimos obra? Ni damos informes para que hagan obra. Eso es responsabilidad. Pregúntale al gobierno del presidente que por qué hizo eso. Perdóname. Y mi equipo de auditoría trabajaron desde Manabí, trabajó desde Quito. No es el contralor que ve el campo, ni yo oculto información. Pregúntenle a un funcionario, pues si yo le he pedido que no saquen algo. Eso lo real. Ir al funcionario, el señor Poli le pidió que oculte algo. Hasta ahora nadie, porque nadie puede decir, porque nunca lo he hecho. Porque sería parte de un delito también. ¿Quién lo va a decir? No, mira. Sí, hombre. Yo digo, sí, a Carlos Poli le pedía que cambie informes, pues el que va preso soy yo. Pero Pero es que nadie usted no tiene que leer el reglamento institucional. El reglamento institucional dice que si yo le pediría a un funcionario que cambie un informe, él debe dejarlo asentado, con firma y con las pruebas de que el contralor le pidió, porque el contralor no dispone verbalmente, sino con firma o con visto bueno que le manda a su funcionario. Pero todavía no me queda claro por qué Carlos Poli no salió a la opinión pública a decir Odebrecht no está ofreciendo dinero. Y todo se quedó en conversaciones internas. Porque yo no he recibido dinero. No, me ofreció, dije. Tampoco es así, yo he rechazado permanentemente. Pero mira, Luis, es importante lo que tú ahorita señalabas y algo que no quiero que se me escape es el tema de la Comisión Anticorrupción, que ustedes son muy allegados, están en Quito y de alguna manera son afines a él. Yo sí debo de reconocer públicamente que fue un error mío el haberlos demandado, pero la justicia señaló que esa fue una denuncia falsa. Entonces fue un error político, dices, más que un error político. No. Sentimental, cuando vi en esa audiencia y salió por los medios de comunicación que los chicos pataleaban y gritaban, como era lógico. Esa cuestión es un tema sumamente delicado que me arrepiento de haberlo hecho y como varón lo reconozco. Me arrepiento porque no debí de haberlo demandado y dejar ahí eso. Debí de haber dejado eso ahí. Pero ese fue el asesoramiento que yo tuve también de mi equipo cercano. No, doctor, usted tiene que demandar. Y tiene que... Por eso, cuando vi a mi equipo, mi equipo que todavía está en la Contraloría, recibiendo a la comisión, y decía, Dios mío,
esto que me asesoraron que haga. Y ellos fueron los que lideraron en la corte los temas. Jamás, este es un tema para aclarar, jamás hablé con ese doctor que lo han sancionado. Nunca en la vida lo llamé. Nunca en la vida lo llamé a ese señor. Pero entonces, te parece... perdóname, entonces, ¿te este tema, yo te agradezco una esa figura pregunta, de antes que se me Contralor? vaya. ¿Te parece que no era es correcta la- la figura de Contralor, Carlos? Que cuando recibe una denuncia de corrupción, en vez de investigar a los corruptos, pues va e investiga a quien te hizo la denuncia de corrupción, a la gente de la Comisión Nacional No, Anticorrupción. te equivocas, yo no he investigado a la Comisión Anticorrupción. Yo no la he investigado. No, pero lo metiste en juicio, en vez de ir a investigar a Señor, los corruptos, lo metiste te en estoy juicio. diciendo, la Corte, la Fiscalía y la Corte dijeron que eran denuncias maliciosas y temerarias. Y ahí debí haber dejado votar eso. Pero tuve el asesoramiento, y tampoco excluyo mi responsabilidad, pero sí tuve el asesoramiento de los que lideraron y llevaron atrás eso. ¿Qué fue? Wilson Vallejo, Daniel Fernández, que estuvo en las audiencias con Wilson Vallejo, ahora brazo derecho también de Celi, y Celi. Celi me manejaba en la Contraloría todo lo que era contestaciones a la prensa, demandas, rechazos, él hacía todos los escritos. Y si usted quiere, le doy todos los correos de los que enviaba a él. Hasta cuando rechazó un día en el diario El Expreso, él hizo el escrito contra Pancho Huerta. ¿Ah, sí? Sí, señor. Él era el que hacía todo contra la prensa, ahora es de la prensa. Él hizo los escritos con Vallejo para refutarle al doctor Romero Parducci, ¿verdad? Y que reprochamos en el diario El Universo cuando sacaba los temas de la compra del terreno de Parque Samanes. ¿Por qué tenemos la impresión de que en 9 meses con Pablo Celi al frente de la Contraloría, esto funciona mejor que en 10 años al frente usted de la Contraloría? Vea, Pablo Celi, ni siquiera pregúntele qué significa una auditoría gubernamental. Él no sabe nada, él se dedicaba a todo lo político, él se dedicaba a firmar los informes de todas las instituciones de bajo nivel. No sabe nada, De bajo yo nivel. como subcontralor. Escúchenme, porque él tenía otra Es que me función. gusta lo que está diciendo. Otra no función. sabe nada, pero lo puse como subcontralor. Pero es que, 10 años. escúchenme, pregúntale a los funcionarios de la institución. Y yo no voy a hacer eco de alguien que estuvo conmigo 10 años al lado mío. ¿Por qué ahí el señor no estuvo al lado mío como estás tú ahora? Ah, no, pues Pablo Celi es impoluto y aparte, ¿no? Yo no sabía muchas historias que ahora la prensa sacaba. Yo nunca supe que tuvo que ver en la mochila, que tuvo que ver en otras cosas. Pero mira, aparte de eso, lo importante, estábamos hablando del hecho de la Comisión Anticorrupción. Y esa parte yo debo de reconocerla. Ya, Y sí sentí un... En el audio, tú dices básicamente, en el cambio de autoridades de control del Estado, se van a ir todos menos yo. Prácticamente usted da por hecho Sí. que iba a ser reelecto, como efectivamente fue con 95 sobre 100, el mejor contralor del mundo, pero usted ya lo sabía antes y Sí, le dice al sí. brasileño, van a cambiar fiscal, van a cambiar... Siempre lo todo, dije, no. cuando hay estas actuaciones que se dan en el Consejo de Participación Ciudadana, si tú estás 4, 6 años en una función, o 8 años en una función, es lógico que llevas una delantera, pues, y que vas a ganar, es lógico que vas a ganar, porque es imposible que alguien que tú estás todos los días lidiando con el más mínimo cambio dentro de un Estado. ¿Tú te pensabas ser contralor para siempre? O sea, Entonces, usted dice que los concursos de verdad eran concursos. perdóname, yo viví un concurso y pregúnteselo a todos los... No me preguntes a mí, pregúntaselo a los alumnos, pues. En mi concurso, en las de Contralor, no hubo nunca una protesta. Más bien los que participaron salieron hablando en entrevistas a los medios. ¿Tú crees que el Consejo de Participación Ciudadana servía para algo entonces? Escúcheme, yo siempre, y lo dije alguna vez en los medios, que el problema del Consejo de Participación Ciudadana es que tiene que ser elegido por voto popular. Porque si usted mira a ver, y es verdad, todos los que estaban ahí eran cercanos al gobierno. Oiga, si yo no, ni un funcionario mío votó en el juicio político a favor mío, de Alianza País, ninguno. No, ¿De qué no, gobierno? pero nadie, siempre Pero perdóname, no, hay un voto que faltó ahí que no sé qué pasó. Pero creo que no retiró. fue. No sé, bueno. En todo caso, si yo tuviera, Agarró el dedo. acercamiento con un funcionario de Alianza País, como tú me lo quieres regalar, alguien hubiera votado por mí, pues. Yo no tenía partido político. Pero es que ya no era política. Yo no me debí jamás. Después de que los audios salieron, Yo no me debí jamás al presidente Correa ni a su gobierno, ni a ningún gobierno.
yo llegué ahí por méritos propios, como lo puedes revisar dentro del proceso de participación. Porque precisamente... Más así aún, que ustedes los medios de comunicación y diario La Hora. Mira tú lo que hablaba cuando se eligió el fiscal anterior, a todos los fiscales anteriores, mira, a ver. Yo recuerdo que el mismo Pesante decía, yo fui el que gané el concurso y resulta que eligieron al de abajo. El Carlos Chiriboga no, una cosa, y el fiscal actual, que es la auditoría que tiene que hacerse, ¿no? Pero dices, nadie votó a favor mío y ya estabas metido en un escándalo lleno de lodo, por no decir otra cosa, hasta acá, nadie se iba a jugar el pellejo políticamente, y de ahí inicia un proceso de consulta popular que terminamos recientemente, en el que uno de los puntos era la reforma y renovación del Consejo de Participación Ciudadana, basando el discurso básicamente en la campaña. Toda la campaña en el tema de necesitamos un consejo que no vuelva a elegir a contralores. Como además es una decisión popular. El pueblo decidió, aunque digan lo que digan que es inconstitucional, salado, pelado, el pueblo dijo, quiero el cambio. Pero qué raro que en el momento que se lucha contra la corrupción, se elimina el primer informe que envié yo con indicios penales de la refinería de Esmeralda y se liberan a todos los señalados en 30 y pico de informes con indicios penales. ¿De qué lucha anticorrupción estamos hablando con este cambio? Salimos a la calle precisamente cuando te refieres a lo que opina la gente y le preguntamos qué te dirían. Esto fue ayer en Quito. Esto fue ayer en la mañana. Quito Centro Norte, gente al azar. ¿Usted qué le diría a Carlos Poli? Que regrese a devolver lo que se llevó. Si él dice, como dice que es inocente, que venga acá y si tiene pruebas que demuestre. ¿Usted qué opina sobre él? Pero es que ahí no se puede decir malas palabras, ¿no? Que es un sinvergüenza, que debería dar la cara aquí en el país por tanta corrupción. Lo único que le puedo decir es que regrese al Ecuador para que se someta a la justicia aquí. Yo también considero que es culpable, pero mientras no se demuestre eso en un proceso legal, ¿entiendes? Todos tenemos el derecho a defendernos. Que no sea ladrón. Eso le diría yo. Bien. ¿Qué se siente y qué opinas sobre que el país, qué se siente y qué opinas de que el país tenga esa imagen? Mira, Luis, tu primera pregunta debe haber sido ¿por qué no salí antes? Pero una cosa es vivir los hechos que ocurrieron contra mí. Pero bueno, primero, ¿qué opinas de ver que el país, tu Porque país tiene una imagen tuya? Porque la gente ha escuchado una versión, la pantalla de la corrupción y que salió el fiscal con sus día a día para destruirme rápidamente y no aparezca lo que a él sí le preocupaba, a él y a otras autoridades más. Entonces, claro, la gente ha escuchado solo eso. Pero la gente ahora me va a escuchar en este programa a pesar de todo lo que los argumentos que tú me traes con 7 o 8 personas que se han entrevistado y que pueden ser 1000, 2000 o 100.000. Pueden ser 100.000. Pueden ser 100.000. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos no tienen mi versión. O sea, yo fui atacado por estas mafias que ahora ustedes ven. Usted le estoy entregando las pruebas. Usted puede creer con ciudadanos que metieron a la policía en la Contraloría de Quito y Guayaquil. Todo el GIR, el GORE y todas las ramas de la policía. Por el señor César Nava. Y buscaban en los escritorios. ¿Y qué buscaba César? Buscaba el informe con indicios penales, pues César. Ese informe lo publicó La Posta y él aseguró que también le voy a decir algo, también le voy a decir algo a él. Estuvo también en mi casa, donde que todo lo alarmaron de la manera que se organizó. César Nava estuvo 2 veces o 3 veces en mi casa, donde yo atendía en mi oficina. ¿Para qué? Para explicar los descargos que tenía que dar. Y siempre me decía César, aquí el que firmó ese contrato no fui yo, fue Arellano. César, tu descargo tienes que presentarlo, el debido proceso está garantizado. Él dice que no existe el informe, se refiere al informe como el informe inventado de La Posta.
porque fuimos nosotros los que lo hicimos No público. es verdad. El informe es legítimo, lo aprobé yo como Contralor, pero ahí está el informe Pero donde no la Contraloría, los funcionarios, no la Contraloría, lo esconden o lo tienen guardado, como el otro de gasto reservado y como el otro que desaparecieron también, el informe del campo ¿Cómo que civil. tenía usted en la Contraloría donde se podían perder informes de responsabilidad? Es impresionante, estoy yo admirado, pero en mi administración jamás hubo ese tipo de denuncias. Pero si usted Bueno, mismo le está pasando. Este informe salió en su administración, nunca llegó a la fiscalía. ¿Cómo que Escúcheme no usted, pasaba? escúcheme usted. Usted que denunció este caso de César Navas debe haber investigado, pues. Usted debe responderle pues también al país cómo investigó y dónde sacó la información. Es real y le estoy diciendo yo que lo firmé, que es real pues. Ahora, ¿qué más podemos probar? Tiene que estar allí pues. ¿Por qué se desaparece? Y pregúntenle a los que se quedaron ahí, a los que se tomaron esa institución. Usted no se llevó nada de la fiscalía, Señor. de la Contraloría. Dicen que incluso hay videos de usted cargando cajas en la Contraloría. Oiga, No, perdón, ¿es falso? No, lo digo porque me lo han dicho funcionarios de la Contraloría. Y que ¿Qué existen los funcionario videos. vino? Me reservo la Saque el video, por favor, Luis. Estoy peleando Usted para es serio. que me lo entreguen. Estoy peleando para... Falso, señor. Porque hay una denuncia En de mi seis vida, desaparecidos. en mi vida usted me ha visto bajar con papeles en la mano, pues. Si usted mira el video y si es tan acucioso, ¿quiere verlo? Para que vea que usted lo están engañando. A ver. Primero escuche esto. Extraordinaria generosidad, pero también con algo que yo quiero destacar. Un placar, Ricardo no se quebranta ante decisiones. ¿De serio? Sí. Escuche, por favor, Luis, déme unos segundos. Ante las situaciones y los dramas personales. Qué bueno que podamos tener al frente a alguien que sabe conjugar su todo. Pero también creo que Carlos, permítame hablar de su persona, ha aprendido, ha crecido como institución, se ha enriquecido como ser humano, como la institución. Yo lo he visto muchas veces que tenemos ocasión de conversar la valoración y el seguimiento personal y cotidiano que tiene de cada uno de los funcionarios. A veces ustedes creen, todos hablamos, que las autoridades muchas no ven. Yo siempre les digo que se equivocan, que puede ser que la apariencia sea esa, que hay un acompañamiento permanente, cotidiano, directo, diario, muy personal. Es importante que la institución tenga la frente cada vez alguien que de alguna forma se ha hecho con ella también. Se ha enriquecido. Flores y flores y flores. Escúcheme, esto es en mi posesión ahora, en el mes de marzo del año 2017. Eso lo hice delante de funcionarios, mi esposa y los demás funcionarios que estaban ahí. Eso hablaba de mí recién, hace pocos meses. Sí, pero para marzo del 17 todo el mundo le lanzaba flores a Carlos Polis porque nadie sabía lo de Alejandro. Eso dice su amigo Pablo Celi, eso dice de mí. De historia de 10 años, dice, no de ese día de marzo. De la historia de 10 años. ¿Qué lo mira? ¿Qué entonces, puede- ¿Qué lo hace? Pero mira, oiga, qué pregunta la suya, por favor. Dígame. ¿Plata? ¿Poder? Señor, algún momento Daniel Fernández de Córdoba tiene que decir, y lo dije en Canal 1, que toda la presión que siempre tuvo Daniel de Celi, y lo hizo a partir de noviembre, que yo salí con permiso sin sueldo, donde se me acusó el Congreso que no asistí a mi trabajo, donde yo pedí 2 meses y medio, permiso sin sueldo, no cobré sueldo, para participar en el concurso y no ser parte. Y comenzó la avalancha de ciertas cosas. Y entonces ahí efectivamente yo tenía y iba a tomar mi decisión de cambiar totalmente el staff de funcionarios. Totalmente. Porque por Daniel Fernández, que me comentaba, me llamó Pablo Celi a pedir tal cosa, y le decía, Daniel, por favor, tú me respondes. Y más aún, usted va a ver también, si quiere seguir, y podemos tener tiempo para que vea, En la posta tenemos todo el tiempo del mundo. los informes, ¿verdad? O lo seguimos más adelante, los informes de Daniel Fernández, que dice que no existen. Es que ahorita en la Contraloría no hay nada, no existe nada.